Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Vamos a dar un minuto para esperar que las personas terminen de ingresar al Zoom y ya iniciamos con el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Veo que ya el ingreso empezó a estabilizarse. Muchísimas gracias. En Costa Rica, en esta tarde lluviosa, al menos en donde yo estoy en Curridabat. Mi nombre es Gabriela Luque, soy la directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE. Y hoy me acompaña el señor Alexander Otoya Cibaja, gerente de finanzas de Copeande, quien estará abordando el tema de decisiones empresariales en un entorno económico actual. Este webinar hoy nos une por una alianza estratégica que orgullosamente hoy compartimos con Copeande, que ha sido un aliado estratégico en este año para el programa Leads Academy for Women para el 2023 en Costa Rica. Pero antes de cederle la palabra al señor Otoya, les voy a comentar brevemente sobre el programa para todas esas mujeres que nos acompañan el día de hoy y que son empresarias o que conocen a una empresaria, o si hay hombres que apoyan también o conocen a mujeres empresarias que necesitan un empujón, como don Roberto Mendoza, que nos da las buenas tardes. Buenas tardes, don Roberto. Les quiero comentar de este programa que es una gran oportunidad gracias a la alianza con Copeande. Es una beca completa, una beca del 80%, perdón, que estaremos dando a 40 mujeres empresarias de Costa Rica. Entonces, rápidamente, porque vamos a hoy a hablar más del tema que les comenté, nada más para saber si están viendo mi presentación. Entiendo que sí. Ajá, muchas gracias. Entonces, gracias a la alianza Copeande, tenemos el programa Leads Academy for Women. Es una poderosa alianza en donde vamos a estar dando, como dije, una beca del 80% a un grupo de empresarias costarricenses, ojalá que sean de todo el país en Costa Rica, que quieran hacer crecer sus empresas. ¿Cómo está constituido este programa? Y al final, pues vamos a dejar un QR para que ustedes ingresen a un micrositio y puedan ver más en detalle. Pero es un programa de año y medio, es casi que una maestría, pero está enfocado a hacer crecer las empresas de unos requisitos especiales que ahora los voy a comentar. Y les vamos a dar un acompañamiento que consta de 3 temas muy importantes: la parte de formación académica, una mentoría individual y mucha sesión de networking para que ustedes, para las que participen y terminen registrándose en el programa, pues tengan un beneficio muy importante para hacer crecer sus empresas. Ahora actualmente estamos en la etapa de selección, que termina el 12, más o menos el 12 de diciembre. Y aquí ustedes van a ver que es ingresar a un link y simplemente registrar unos datos que pedimos para que así empiecen el proceso de registro con nosotros. Es un registro totalmente gratuito, no tienen que pagar nada. De ahí las que quedan seleccionadas que estaremos anunciando en enero, empezarán una formación académica de muy alto nivel con nuestros profesores que dan en las maestrías y en todos nuestros programas abiertos que tenemos a disposición para los estudiantes. Una capacitación totalmente virtual del 2 de febrero al 12 de marzo. Y se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo es esa capacitación virtual? ¿Tendré tiempo de hacer mis cosas? Claro que sí. Está para tener más o menos 3 mañanas o 3 tardes a la semana durante estas semanas de clases. Se conectan de 8 a 12 o se conectan de 1 a 4 a 5 de la tarde, pero no son días seguidos de clase y no es todos los días, sino
3 días por semana para darles tiempo que las personas puedan seguir en su rutina de manejar la empresa. Y en el caso de las mujeres, pues sabemos que tienen los retos también adicionales de más horas en temas de cuidado y temas de la casa. Una vez terminado este proceso, en donde vamos a ver temas de estrategia empresarial, marketing, segmentación de mercados, comercialización, ventas, estrategia, finanzas, van a salir con un entregable que es un plan de un proyecto de crecimiento para su empresa, que van a trabajar en un proceso de mentoría durante 3 meses con un consultor para cada una de las empresas. Y aquí, pues, es un beneficio para ir detallando mejor la información y pasando a un módulo que sigue después en campus, presencialmente en nuestras aulas, con acceso a mucha tecnología. Aquí se van a conocer todas presencialmente en INCAE y vamos a poder tenerlas ahí por unos 4 días en una inversión muy fuerte para ver temas de fortalecimiento de habilidades blandas, preparación en todo lo que es comunicación de alto impacto, persuasión, negociación, influencia. Y de aquí van a presentar ante un jurado para ver si de verdad lo que aprendieron, ustedes lo van a poder verbalizar en frente a un panel de expertos de nuestra red de contactos, siguiendo con una mentoría en lo que es la implementación de los proyectos. Sí, nos preguntan que si se equivocó y el tema de hoy es la toma de decisiones empresariales. Así es, nada más estoy robándole a don Alexander unos minutitos, pero ya le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias por la pregunta. Y finalmente tenemos un cierre que nos hace que las personas que apliquen a este programa tengan un mentor nuevamente en el tema de implementación de su proyecto. Y para pues ya terminar estos minutitos, ¿cuál es el perfil de las mujeres empresarias? Por si la audiencia nos conoce a mujeres empresarias que quieran registrarse. Son mujeres que son dueñas de empresa, que tienen 65 millones de colones de ventas anuales, una empresa con 2 años mínimos de haber operado y está registrada formalmente en Costa Rica, ojalá con título universitario, al menos 2 empleados, tener los fondos aproximados de $3,000 para pagar el 20% de la beca y comprometerse. Entonces, es una gran oportunidad. Si la empresaria tuviera que pagar este programa de INCA de año y medio, estaríamos hablando de un costo aproximadamente de $14,000. Así que esperemos que, bueno, entre la audiencia puedan ayudarnos a conseguir a esas empresarias maravillosas. Y con esto le cedo la palabra a don Alexander, quien nos estará hablando hoy del tema, como comentamos, toma decisiones trascendentales para tu empresa. Y sí quiero decir que el señor Otoya es un máster en finanzas, licenciado en economía y especializado en riesgos del Club de Riesgo de España y de la Asociación Bancaria Latinoamericana y especialización en finanzas de INCAE. Se ha desempeñado como director corporativo de riesgos y finanzas del Banco Popular, gerente general de correduría de seguros y jefe de riesgos del grupo bursátil de Links. Sin más, don Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y estaremos atentos a aprender muchísimo de usted. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos bueno, muy agradecido a INCAE, a Copeande que han tenido esta iniciativa y que nos dieron la oportunidad y me encargaron esta tarea de hablar de este temita un poco, digamos, vamos a hablar del entorno, digamos, macroeconómico y tal vez enfocarnos un poco también lo que ha venido pasando, pero también un poco las oportunidades que ante un entorno de estos y debemos aprovechar a nivel de las empresas, de la pequeña y mediana empresa. Voy a subir la presentación. Yo tengo una presentación un poco para que nos sirva de guía. Vamos a ver si la logro subir.
Ok. ¿La están viendo? Sí, por ahí ya están en modo presentación. Sí, pero estamos viendo las dos filminas. Ok, Sí, estamos, ok, un momentito. sí está en modo presentación. ¿No? Estamos- Ok, un momentito. Vamos a ver, un momentito porque estoy teniendo problemas acá. Vamos a ver. Voy a... Un momentito. Ok. Voy a... Voy a dejar de compartir y me está dando problemas, un momentito. No te preocupes, Alexander. Mientras tanto, les comento, porque ya hemos tenido varias preguntitas. No. Ahora al final vamos a poner un QR para que las personas que quieran pasar esta información a otra persona puedan registrarse en este programa que se llama Leads Academy. Sí, para mujeres dueñas de empresa, pero lo vamos a poner al final de la presentación. Ok. Don Alexander, si gusta, se la puedo proyectar. Sí, por favor, porque me está dando problemas con... Ujú. Dejemos ahí nada más de presentar y yo Ok, listo. le ayudo ahí. Ujú. Listo, no sé si ahí la Entonces, pueden ver. sí, nada más que Ajá. para que me las ponga ahí. Ahora sí, yo creo que ya ahora sí está en modo presentación. Perfecto. Ok, Perfecto. listo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de entorno y creo que también vamos a tratar que al final de la presentación, tratar de hablar un poco de qué nos sirve esta información para la toma de decisiones y sobre cómo hacer para gestionar nuestros negocios, que yo creo que al final de cuentas esto es lo más importante. Dentro de la hoja de ruta que nosotros vamos a tocar, o los puntos que vamos a tocar hoy, están estos puntos. Vamos a hablar primero de los antecedentes, algunos antecedentes que que nos sirven de marco de lo que hoy ha sucedido, digamos, en la economía. Lo otro, vamos a entender qué ha pasado en la economía internacional, cómo se ha desempeñado la economía costarricense. Yo creo que esos dos puntos son importantes para tratar de contextualizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y cuando digo nosotros vemos, bueno, ha habido una discusión en los últimos meses y semanas sobre qué es lo que ha venido pasando y qué vemos para el 2023. Y después de esto, vamos a tratar de enfocarnos un poco en cómo se debe enfrentar este entorno, porque evidentemente el entorno macroeconómico que hoy enfrentamos, pues tiene una serie de elementos que nos hacen repensar de cómo hacer las cosas. Y yo creo que aquí es importante, y si quieren me le dan un clic para entrar a los antecedentes, yo creo que uno de los temas más importantes aquí es entender que si uno lee estos antecedentes, uno se da cuenta de que no hemos
hemos estado gestionando desde el 2018, ¿verdad? El 2017, una serie de eventos en la economía local e internacional que realmente nos ponen a cada vez a ser más creativos para gestionar el negocio. Venimos saliendo de una crisis sanitaria que es importante, ¿verdad? Uno dice saliendo, pero realmente no hemos salido. Hay algunas cifras interesantes con el tema de la crisis sanitaria y si uno ve el caso de China, China ha tenido confinamientos fuertes en las últimas semanas. De hecho, el último confinamiento de Shanghái fue alrededor de 6 semanas. Eso golpeó fuertemente la economía china y porque ellos han establecido una política de cero COVID y bueno, y eso lógicamente nos deja ver que todavía tenemos algunos rezagos, algunos impactos todavía de la crisis sanitaria, pero entender de que esa crisis sanitaria para Costa Rica fue un evento que, recordemos que en 2018 tuvimos una reforma fiscal que se realiza porque teníamos un evento, digamos, de que se hablaba hasta de un default de la economía, pero venimos pasando por una serie de crisis, ¿verdad? Después de la crisis sanitaria, que como les decía, todavía hoy está dando algunos rezagos de lo que ha venido pasando, viene la crisis de los contenedores. Y esto le incorpora un elemento adicional a los resultados que hoy, de hecho, en las economías o al desempeño que se ve en las economías. Porque, de hecho, las crisis de contenedores nace o se gesta a partir de la crisis sanitaria, porque, lógicamente, el cierre de puertos por el evitar los contagios, empieza a haber un desabastecimiento de mercancías y un incremento de demanda por recuperación no atendidos por la oferta. Y aquí hay un elemento importante que uno podría citar. Uno de los elementos que uno visualizó durante la pandemia es que en la pandemia sucedió algo interesante. Se dejó de consumir servicios porque ya pues no se podía accesar a servicios por temas de confinamiento, pero hubo una gran demanda de bienes, ¿verdad? Y eso lógicamente causó, digamos, que se exacerbara, digamos, un poco la crisis, digamos, de los contenedores o de las cadenas de distribución. El otro antecedente, bueno, es como uno diría, para cerrar con broche de oro en todo este escenario de antecedentes, se viene la guerra de Rusia a Ucrania. Y entonces ahí tiene otros elementos, otros eventos, que es un impacto importante en los incrementos del precio del petróleo y un elemento creo que es vital, ¿verdad? El tema del desabastecimiento de los granos y materias primas, que eso fue, creo que los dos detonantes de lo que ahora vamos a ver del tema inflacionario, que eso tiene todo un impacto, ahora vamos a ver en la gestión de los negocios. Seguimos hacia adelante. Entender que nosotros en todo este escenario hemos tenido, bueno, una situación fiscal que, como decía, arranca en el 2018, que logramos hacer una reforma, pero que lógicamente tenemos un impacto en los resultados que esperamos ver de esa reforma que se hizo de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y pero logramos tener una consolidación de la situación fiscal de la economía costarricense, que hoy ahí estamos viendo alguna consolidación de ese tema fiscal. Ahora, a nivel de economía internacional, y aquí voy a tratar de concentrarme como en tópicos muy puntuales. La economía internacional, bueno, ha pasado, digamos, en estos últimos años en unos vaivenes importantes y uno lo puede ver reflejado en ese índice de confianza. En ese índice de confianza, si me das un clic, ahí podemos ver lo siguiente. Ese índice de confianza refleja, de alguna forma, lo que ha venido pasando. Nosotros venimos una caída importante de ese índice de confianza. En el año 20 se da una caída importante de ese índice de confianza, se vuelve a recuperar durante el 2021, pero vean que toma como una curva ese grafiquito en donde
uno ve que empieza a tener un rezago, digamos, la confianza del consumidor y del mismo empresario, y eso a nivel internacional. Y eso se debe un poco a lo que, a los eventos, digamos, que antes mencionaba. Lógicamente, todo ese antecedente, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito que realmente el detonante de este índice de confianza tiene mucho que ver con lo que ha estado pasando con el tema inflacionario y las tasas de interés. Entonces eso hace que empiece a haber una caída de esa confianza del empresario y del consumidor. Entonces, el otro elemento, y que antes mencionaba el tema de las materias primas, el tema del precio de las materias primas creo que pues, es el elemento crítico que después o vamos a ver, cuando hay una disminución de los efectos de la pandemia, es el otro elemento que se dispara a raíz de ese broche de oro que decíamos antes, ¿verdad? De la guerra de Rusia y Ucrania, y ahí empieza a gestarse todo un efecto inflacionario que ya venía alimentado por un repunte de la demanda agregada, porque lógicamente habíamos tenido una economía muy comprimida durante los confinamientos, y después, bueno, salen las vacunas y empieza un proceso de ajuste de la economía a volver a levantar, y hay un incremento de la demanda agregada, y a eso se le empieza a sumar y se empieza a gestar todo lo que la guerra de Ucrania ha gestado, que es, bueno, empezó a darse unos efectos muy importantes en los precios de los granos, por ejemplo, del combustible, que si ustedes ven ahí, por ejemplo, la línea amarilla, esos fertilizantes llegaron a un precio pico, digamos, de $254, cuando nosotros en el 21, un poquito previo a la pandemia, apenas llegaban a $100. Hoy, digamos, uno ve que esas curvas, tanto de los granos, de los fertilizantes, de la energía, han empezado a mermar, pero evidentemente eso tuvo un impacto importante, que ahora lo podemos ver en la siguiente filmina. Así cuando todo este efecto, si podemos pasar a la siguiente filmina, todo este efecto lo termina uno reflejando en el proceso inflacionario. Y ese proceso inflacionario, lo podemos ver que en los diferentes países tuvo, digamos, y está teniendo, digamos, un impacto importante. Entonces, este primer grafiquito que ustedes ven ahí son grupos económicos, y ahí podemos ver lo que son los países del G7, que son países muy, muy grandes, donde está Francia, Alemania. El grupo G7 es algo, digamos, un grupo que se hace por invitación, está Estados Unidos y así sucesivamente. Pero si ustedes logran ver ahí las inflaciones, tanto en los países latinoamericanos como grupos económicos, logra llegar a cifras que nunca habíamos visto, por lo menos en los últimos 30, 40 años. ¿Verdad? Y entonces eso evidentemente empieza a tener un efecto muy importante, y aquí, para los que, digamos, y yo quisiera hacer, digamos, bastante, tratar de explicar esto bastante sencillo, porque realmente debemos verlo de una forma sencilla. Esto es un incremento de precios exacerbado porque se había limitado la oferta, y con esa demanda agregada que se había disparado, este evento se empieza a materializar, y eso lógicamente tiene un efecto en otras variables macroeconómicas, ¿verdad? Un elemento importante, ahí lo pueden ver, si ustedes ven el grafiquito de abajo, China, básicamente son los que han tenido, China y Japón, han tenido la inflación muy controlada. Ahí hay elementos importantes, porque China, un poco por lo que yo mencionaba anteriormente, China ha tenido esa política de cero COVID, ha hecho que haya tenido, digamos, confinamientos periódicos, y eso lógicamente no ha hecho que la economía se reactive totalmente. Y otro elemento que uno debe mencionar en esos países es, bueno, un poco la crisis inmobiliaria que ya se había gestado en años, en meses, bueno, años recientes más bien, que China ha sufrido. Entonces, esos elementos se han conjugado, digamos, para mantener esa inflación, pero después de ahí, en términos generales, nosotros hemos venido sufriendo a nivel internacional de esos incrementos importantes de la inflación. Entonces, en otra filmina, cuando uno ve las tasas de interés,
las tasas de interés tienen el mismo comportamiento. Ese comportamiento, tanto de las economías avanzadas como de las economías emergentes, lo que uno logra ver es esos incrementos sostenidos de las tasas de interés. A veces cuando se preguntan, y aquí creo que en el grafiquito a mano derecha uno logra ver un elemento importante, y es que a veces se pregunta uno por qué Costa Rica ha hecho o ha incrementado tanto su tasa de política monetaria, que ustedes saben que, o por lo menos puedo explicarlo acá, la tasa de política monetaria es la tasa de referencia de una economía. En el caso de Costa Rica tiene una tasa de política monetaria que es ajustada por el Banco Central. Y hemos llegado en el último ajuste a estar en el 9%, pero vean que este ajuste ha sido de todas las economías, especialmente en Latinoamérica. Vean, digamos, países como Chile, que ya había tenido una economía muy sana durante muchos años, su tasa de política monetaria alcanza el 11.25, y así sucesivamente, ¿verdad? Igual, si nos vamos a las economías avanzadas, Estados Unidos, después de tener una tasa, digamos, de referencia de 0.25, hoy la llega a un nivel ya que realmente es 3 o 4 veces más alta que lo que tenía en aquel momento. Entonces, todo ese tema de inflación, tasas de interés que se da en la economía internacional, eso tiene un impacto, y eso tiene un impacto que se traslada a la parte local, que ahora vamos a explicar un poco. Lógicamente, todo esto tiene un impacto en el desempleo, un desempleo que en las economías emergentes, tal vez más en nuestros países latinoamericanos, se ha visto más, ha sido más palpable. Y tal vez en las economías avanzadas, especialmente Estados Unidos, ha tenido un fenómeno muy interesante. La tasa de desempleo, digamos, vamos a ver, en economía uno habla de tasa de pleno empleo, que es cuando la economía tiene, se podría decir, la tasa que es aceptable, y de decir que la mayor cantidad de las personas que buscan empleo lo tienen, ¿verdad? Han dado alrededor del 3.6. Realmente el Fondo Monetario, que es esa cifra que ven ustedes, lo que está estimando es que llegue a 4.5.6. Y realmente sigue siendo un nivel bastante aceptable, porque si tomamos esa base de que la tasa de pleno empleo de Estados Unidos es 3.60, realmente, a pesar del deterioro que está teniendo, o por lo menos del incremento que ha hecho de tasas de interés de Estados Unidos, realmente el deterioro en el empleo no ha sido tan grave. Y eso tiene que ver con que las economías han cambiado un poco su estructura, ¿verdad? Recordemos que lo que teóricamente se ha dicho a nivel de economía es que en la medida que yo ajuste mis tasas de interés, yo lo que hago es frenar un poco la economía, y eso tiene un impacto en que va a una disminución constante en el empleo generado de la economía. Pero lógicamente eso realmente en Estados Unidos todavía no se ha visto reflejado, y eso es un poco de la problemática que hay. Hay tesis que uno podría defenderse acerca de eso, y creo que eso tiene que ver mucho con los endeudamientos o los niveles de endeudamiento que tienen las economías. Estados Unidos, después de la crisis del 2008, se dejó, digamos, de ser una economía tan endeudada, y pasó más bien a enfocarse más en el ahorro. Y creo que eso ha permitido, digamos, que los ajustes de tasa política monetaria todavía no se vean reflejados, digamos, en el sector real que uno llama, o en la parte real de la economía, que es el que la gente deje de tener trabajo y que adicionalmente vea sus flujos para consumir muy afectados. Caso contrario, lo que ha pasado en las economías latinoamericanas, que en el caso de Costa Rica, creo que ahora vamos a explicar un poco realmente lo que ha venido pasando. Así que pasamos a la siguiente filmina. Y el crecimiento económico de expectativas que tenemos, y que yo creo que en esto es importante, porque ahora lo vamos a retomar cuando veamos un poco los impactos que puede tener esto en la economía y en las decisiones del sector empresarial para los que tienen pequeñas y medianas empresas. Eso tiene todo un impacto que ahora vamos a tratar de demostrarles cómo es posible que uno puede gestionar este tipo de cosas. El crecimiento económico, que lógicamente esa barrita roja, que es 2023, vea que tanto para las economías mundiales como para las economías avanzadas y economías en desarrollo de Estados Unidos, muestran una disminución con respecto al 2022. Y eso, bueno, eso lo que nos dice es que vamos a tener un 2023 un poco menos movido, con un poco menos de actividad económica, pero también, que es importante,
sigue mostrando algunos números positivos, es decir, no estamos todavía reflejando o no se ve, por lo menos en las estimaciones que están haciendo, una caída de economías cayendo en recesión, y eso de alguna forma nos da, bueno, un alivio, lógicamente, para todos aquellos que tienen negocios y el sector empresarial, el sector financiero, el hecho de que todavía no vemos esa caída, digamos, a ser, digamos, una situación recesiva, y entonces nos va a permitir pasar esta situación en el 2023 con un crecimiento un poco leve, pero vamos a pasar para después tener una recuperación de la economía ya en el 2024 más, digamos, más estable. En la siguiente filmina, uno preguntaría ya qué ha pasado en la economía costarricense. La economía costarricense, uno debe entender que en la medida que tenga ese efecto, digamos, de la economía estadounidense, también de una parte de lo que pasa en la economía europea, nosotros, pues de ahí debemos entender que tenemos un impacto directo. Y ahí nosotros lo que hemos visto es que, bueno, la economía costarricense ha venido creciendo, digamos, de forma estable, o por lo menos, digamos, sostenida. Es importante que sí se empieza a ver, digamos, algunas diferencias. Yo creo que esas diferencias ya son más de tipo estructural en la economía costarricense, y es que lo que más crece siempre es la parte del régimen especial, que es la parte de zonas francas, y esto es muy importante para todos aquellos, digamos, que tienen o que tienen proyectos a nacer, es cómo uno busca los encadenamientos que tengan que ver con la parte de regímenes especiales. Eso es un elemento importante porque es uno del sector de la economía que siempre ha estado empujando. De hecho, empujó fuertemente durante la pandemia, ha sido resiliente en las crisis el sector de regímenes especiales. Yo creo que es un elemento importante a considerar para que todos aquellos que piensan en proyectos o en iniciativas o en emprendimiento, ¿verdad? Porque uno debe tratar de identificar de alguna forma eso, donde hay ese encadenamiento con este tipo de sectores que son un poco más ganadores. Entonces, hemos tenido un crecimiento que aseguraban, lo que se ha estimado es que alcance superar el 3% durante este año, pero que lógicamente ahora vamos a ver, durante el 2023, pues seguramente vamos a ver alguna caída en la economía. El tipo de cambio, que creo que es un tema que a todos nos interesa. Aquí es un poco, tal vez en esta parte de la filmina, entender que la mayor parte de los sectores se han recuperado. Creo que el que está un poquito es hoteles y restaurantes, pero que hay algunas estimaciones que ya para este verano es posible que hoteles y restaurantes tenga una recuperación total, digamos, porque eso viene mucho por el tema del turismo. Lógicamente hay ahora otras variables que están afectando un poquito, que tiene que ver con el tipo de cambio, pero que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. En la otra filmina, el tema de tipo de cambio, importante, creo que hay que entender que el tipo de cambio ha pasado por dos fases, digamos, en lo que ha venido enfrentando Costa Rica. Una primera fase que tiene que ver con un incremento sostenido, que realmente ese crecimiento sostenido tiene mucho que ver con una dolarización de los fondos de pensión y demanda del sector público no bancario, un poco por el efecto que tuvo el incremento de la factura petrolera. Y como había como básica, prácticamente no había, digamos, un premio por invertir en colones, hubo una dolarización del ahorro, y eso incrementó. Ahora, con los aumentos de tasas de interés, lógicamente en Costa Rica, todo eso se revertió, y ahora más bien hay un tipo de cambio bajando que uno podría decir, si me le dan clic aquí a la presentación, que tiene otros, vamos a ver, tiene otras particularidades, ¿verdad? Es decir, cuando uno habla de que ahora el tipo de cambio ha bajado, tiene mucho que ver con el resultado neto de las ventanillas, el premio por invertir en colones, que como antes mencionaba, ahora en lugar de que no existía ese premio por invertir en colones, ahora más bien se ha incrementado, y eso lógicamente ha logrado tener un comportamiento diferente en el apetito por moneda extranjera. Y lógicamente el ingreso del préstamo de órganos multilaterales, ese es el otro elemento que es importante. Ahora, Costa Rica adicionalmente ha tenido, digamos, en cuanto a tipo de cambio, un ritmo de reposición de reservas, ¿verdad? Que el Banco Central ha comprado esas reservas a un precio más bajo, que es un poco lo que ha pasado en los últimos meses.
Pero yo creo que un elemento importante con respecto al tipo de cambio y una de las cosas, y ahora vamos a explicar por qué es importante que estas son de las variables, cuando uno gesta negocios o gestiona negocios, creo que uno debe enfocarse mucho en lo que nosotros, o lo que vamos a ver, los que economistas y financistas llaman macroprecios, es decir, esa evolución del tipo de cambio, esa evolución de las tasas de interés, esa evolución de la inflación y el crecimiento económico también, que es una variable importante. Pero todo esto, lógicamente, ha dado al traste con la inflación. Yo creo que todos hemos visto las noticias en los últimos meses de ese impacto que hemos tenido en nuestra inflación, que es un impacto que estaba a nivel global, ¿verdad? Eso ha hecho, lógicamente, que las tasas de interés lleguen al nivel que estamos, pero también hay que verlo, vamos a ver, tratemos siempre, y yo siempre doy el consejo de tratar de no ver siempre el punto negro en el mantel blanco. Uno debe siempre tratar de entender de que esto es un ajuste, de verdad, este ajuste inflacionario es un ajuste que se está dando de corto plazo, pero que ya en el mediano plazo y largo plazo vamos a empezar otra vez a tener niveles de inflación ya más cercanos a lo que a la meta de inflación del Banco Central. Tal vez no con los niveles que teníamos anteriormente, pero sí muy cercanos a ese nivel. Y entonces ahí igual al dar ese ajuste creo que es importante que vamos a volver nuevamente a tener condiciones para seguir haciendo, digamos, más negocios, ¿verdad? Hoy en día, con todo esto que estamos explicando, creo que ahora nos vamos a dar cuenta que hay que enfocarse en identificar dónde está ese riesgo que nos está dando el entorno para posteriormente qué acciones hacemos para mitigarlo, para sostener nuestro negocio y hacer que el negocio aproveche algunas oportunidades que también son oportunidades que se dan en este entorno. Entonces, este es el tema inflacionario. Esto, lógicamente, provoca el tema de las tasas de interés. Vean que aquí tenemos 3 tasas de interés de referencia que uno en el mercado financiero usa, que es la tasa TRI, la tasa básica pasiva, la tasa de política monetaria. Y un elemento importante es que vean que todas han reflejado un incremento sostenido. Lógicamente, la tasa que es la tasa madre, esa línea roja que ve punteada, que es la tasa de política monetaria, y conforme esa, vea que esa empezó a subir desde noviembre de 2020, pero realmente nosotros empezamos a ver ajustes en las otras tasas hasta abril, mayo del año siguiente, es decir, en el año 2022. ¿Okay? Y eso es un elemento importante. Ahora, esto, ¿por qué es importante saberlo? Bueno, porque eso tiene 2 impactos importantes. Uno, lo que se llaman en los agregados monetarios, que básicamente esos agregados monetarios tienen que ver, si podemos pasar a la otra filmina, esos agregados monetarios tienen que ver con la liquidez y el crédito al sector privado. Y eso es muy importante porque el crédito al sector privado, bueno, es el crédito que los bancos, el sistema financiero, las cooperativas, los bancos dan a sus clientes o asociados, y la liquidez es precisamente la que alimenta a los bancos y a las instituciones financieras a dar ese crédito. ¿Ok? ¿Qué ha pasado con eso? Lógicamente, cuando las tasas de interés suben a esos niveles, empieza a darse una reducción de la liquidez, ¿verdad? Entonces, las instituciones financieras empiezan a ver una restricción de su liquidez y lógicamente eso tiene un impacto en la colocación de crédito. Bueno, y eso es un poco de los temas que nosotros vamos a ver un poquito más acentuados durante el 2023. Es decir, va a haber un poco menos de liquidez, un poco menos de crédito. La demanda de crédito seguramente se va a ajustar un poco porque hay algunos elementos importantes. Conforme las tasas de interés suben, siempre se vuelven un poco, digamos, un atenuante para que la demanda crediticia disminuya. Y eso tiene un efecto, lógicamente, en la economía. Costa Rica ha pasado en la parte de desempleo por yo creo que dos momentos muy importantes. Uno, cuando entra la pandemia, que la pandemia se pierden alrededor de 500,000 empleos, y después empieza un proceso de recuperación, que ese proceso de recuperación nos lleva más o menos a un nivel prepandemia hoy, ¿verdad? Pero sin embargo, hay una realidad, es decir, ya pareciera, digamos que esa tasa de desempleo es un tema ya estructural porque se empieza a mantener muy cerca de los niveles prepandemia y no hay disminuciones en el mismo. Entonces, eso es un poquito lo que uno ve en la economía costarricense. Y no sé si podemos pasar a la otra filmina y entender un poco, yo creo que a nivel muy, digamos, muy resumido hay que entender que
ante todo este escenario, el gobierno y sus entidades, las autoridades monetarias, han ido tomando algunas decisiones. Y esas decisiones tienen, digamos, impacto y es importante conocerlas para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Por ejemplo, si uno se pone a ver el resumen de las políticas aplicadas por el Banco Central, ese aumento de tasas, el aumento del encaje mínimo legal, ajustes en los horarios del mercado de Monex, emisión de bonos en dólares, la gestión de préstamos para reponer reservas monetarias. Esos son decisiones que tienen impactos y esos hay que conocerlos porque es la forma para poder después tomar algunas decisiones que uno se sienta cómodo para gestionar el negocio ante estos contextos que tienen sus vaivenes, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo importante. Un elemento importante es que quería citar, es que cuando, y ahora ahí hay este punto que dice aquí, el punto 3 dice el indicador del MBA, el indicador del MBA es un indicador a nivel internacional de cómo nos ven a nosotros, es decir, ven cuál es la prima de riesgo que tiene Costa Rica con otros países. Eso se ha disminuido significativamente. Lo que quiere decir es que a nosotros nos siguen viendo con muy buenos ojos y eso es positivo, porque quiere decir que nos están viendo con buenos ojos para poder hacer negocios y eso es un elemento importante. Como yo les decía, uno nunca debe tratar de identificar todos los elementos, pero no solamente ver el lunar negro, ¿verdad? En el mantel blanco, sino tratar de visualizar una serie de elementos que algunos nos dan oportunidades, otros debemos tener más cuidado porque tienen sus riesgos, pero lo importante es ese análisis integral. Si pasamos a la siguiente filmina, un poquito las expectativas, y aquí ya para entrar un poco yo creo que tal vez es lo más importante, porque es importante que lo que hemos querido hacer en este ejercicio para ustedes es entender de dónde venimos a nivel internacional, de dónde venimos en la parte local, qué expectativas tenemos. Bueno, ¿qué expectativas hay? Bueno, un crecimiento para el 2023 un poco menor que el que tenemos que vamos a tener en el 2022, en el 2023 con un crecimiento menor, una inflación que va a tender a disminuir, pero que se va a ubicar todavía lejos de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Tasas de interés, si bien un poco más abajo de lo que veamos en el 2022, pero todavía muy por encima de lo que veíamos en el 2021. Una reducción del crédito, yo creo que este elemento es importantísimo y ahora vamos a hablar de eso, qué efectos tiene en el desempeño de los negocios. El precio del petróleo que esperamos realmente que se mantenga, ahí hay algunas expectativas que es importante mantener y el tipo de cambio que lógicamente, pues hay que entender que el tipo de cambio es una variable que el Banco Central tiene, digamos, una gestión que ya tiene definido, digamos, unos rangos de cuál es el nivel de volatilidad que quiere. Y ahí hay que entender que ese tipo de cambio, entonces vamos a manejar esa volatilidad durante el resto del tiempo. Es decir, no es imposible pensar de tener un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio poco variable. Entonces, eso es un poquito las expectativas que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con lo que viene? Yo aquí quisiera, tal vez, si quieren nos brincamos a esa filminita, porque creo que eso yo ya lo he citado, y me voy a concentrar un poco en qué vemos, digamos, de los principales elementos que hoy en la gestión del negocio se debe hacer. Ok, de los principales retos que tienen las pequeñas y medianas empresas hoy en día es el tema inflacionario. Bueno, hoy el tema inflacionario hoy tiene un elemento crítico en la gestión de los negocios. ¿Por qué? Porque hoy si producimos un bien y servicio, cualquier bien y servicio tiene un insumo y ese insumo hoy se ha vuelto más caro, ¿verdad? Entonces, si le damos clic a la filmina, hay un elemento importante es que eso ha provocado que lógicamente se haya dado una reducción de los márgenes de ganancia. Es decir, los negocios hoy, con ese proceso inflacionario, han empezado a tener alguna reducción de márgenes de ganancia. Entonces, para nosotros eso es crítico y es un elemento importante que aconsejamos valorar en un contexto como estos, porque esta inflación no se va a ir, como veíamos el 23 todavía tiene su ajuste. Entonces, si bien es cierto, ¿qué riesgo nos trae esto como gestores de negocios, de un negocio? Bueno,
va a haber una volatilidad de los precios de los insumos. ¿Y cuál es el problema que tenemos que enfrentar? Bueno, que van a haber incremento de costos y una disminución de los márgenes. Y una disminución de los márgenes que no podemos trasladar totalmente el 100% al precio final, porque tenemos que entender que hoy hay menos dinero para consumir, ¿verdad? Un poco por lo que está pasando con las tasas de interés. Entonces, tenemos que tratar de que ese ajuste que hagamos para trasladar el precio al precio de venta, lógicamente sea un precio que todavía pueda ser accesible para el consumo y que me genere a mí el volumen de ventas que aunque no va a ser igual, pero que sí me compense un poco para que mi negocio siga caminando. Y entonces aquí uno debe entender, sabiendo que ese riesgo lo tengo, que hoy me lo ha provocado la inflación, que ese riesgo me provoca un incremento de costos y una disminución de los márgenes, bueno, tengo acciones para lograr oportunidades. ¿Como cuáles? Bueno, debo entender muy bien la cadena de suministros para identificar los riesgos. Es decir, esa cadena de suministros debo entenderla para saber si hoy, ¿verdad?, tiene algún riesgo cuando yo traigo insumos de que no estén en tiempo, de que sí los pueda tener en tiempo, de que al final de cuentas tengo que pagar más y si no los traigo a tiempo pueden tener algunos riesgos de que no pueda entregar mi producto final. El otro tema es buscar proveedores o insumos alternativos. Aquí es donde se viene la creatividad. ¿Por qué? Porque tal vez estamos acostumbrados a gestionar nuestro negocio con un insumo que ya tiene un costo asumido, ¿verdad? Y que ese costo hoy, pues es mucho más caro, pero entonces tenemos que tener la habilidad para buscar proveedores o insumos alternativos que me permitan entregar el producto, no degradar la calidad y tal vez que me salgan o me gane un poco más de costo, es decir, que ese costo sea menor. Y un tema creo que es vital en este proceso inflacionario es el manejo eficiente de los inventarios. Es decir, tratar de que lo que yo vaya a producir, lo que yo vaya a vender, que sea importado, tratar de que sea eficiente en el manejo de los inventarios. Es decir, que no tenga excesos, que yo logre identificar cuál es mi nivel de venta ante este escenario y que logre traer en inventario lo que realmente necesito para no tener excesos y que entonces el proceso inflacionario me afecte. Entonces, ese es el primer, digamos, uno de los principales riesgos que encontramos que deben gestionarse. El otro tema son las tasas de interés, y en las tasas de interés, lógicamente, hay todo un efecto, ¿verdad? Toda aquella pequeña y mediana empresa que tenga financiamiento tanto de su carga, digamos, como capital de trabajo, como en activos fijos, lógicamente eso, el incremento de tasas tiene una disminución de los flujos de caja. Entonces, eso, bueno, pues eso hay que identificarlo también como un riesgo. Y como yo antes decía, estoy dando tal vez de los principales riesgos que uno ve. Entonces, si pasamos a la filmina, ese riesgo que vemos de tasa de interés, pues, ¿qué efectos tiene? Bueno, lógicamente también incrementaría mis compromisos actuales. Hay también una afectación sobre los flujos de caja y cualquier proyecto adicional que yo tenga en mi negocio, pues seguramente va a tener una rentabilidad menor porque mis costos para hacer ese negocio van a ser mayores. Ok, no todo se queda ahí, porque al final siempre hay acciones que podemos hacer. Y una acción es, bueno, lógicamente tenemos que trabajar mucho en los presupuestos, aquellos presupuestos asociados a gastos no financieros, tratar de hacerlo muy eficientes para que me dé espacio para poder hacerle frente a los gastos financieros que tenga por el incremento de tasas. El otro tema es buscar a los aliados, bancos y cooperativas para replantear deudas. Es decir, lo más importante en esto, en una coyuntura de estas, es buscar desde antes, buscar la posibilidad de sentarse con su compañero financiero y tratar de negociar, digamos, las posiciones que uno tiene en este momento. También valorar otras maneras de financiamiento. Al estar las tasas de interés tan altas, creo que una opción que uno puede valorar es el tema del financiamiento de proveedores. Porque si ese capital de trabajo hoy se me hace muy caro, al rato puedo tener un financiamiento por medio de proveedores y tratar de aprovechar todo lo que tiene que ver con la política de pronto pago de esas empresas, y eso se vuelve un elemento crítico. Y después creo que el otro elemento importante es que cada paso que se dé de los proyectos, o si hay un nuevo proyecto dentro de mi negocio, debe evaluarse. Debe evaluarse cuál es su costo, cuál es su beneficio ahorita, si tengo que hacer inversiones donde yo pueda medir paso a paso. Yo creo que ese es, digamos, lo que
son las acciones que uno puede considerar para este elemento. En temas de tipo de cambio, yo creo que esto es una variable importante porque muchos de los negocios a veces tienen deudas en dólares o importan insumos que son pagaderos en dólares, y ahí lógicamente eso tiene un efecto, porque si no todos mis ingresos son en dólares, pues eso tiene un efecto en mi flujo de caja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es muy importante? Tener calzado esos flujos, lo que uno llama calzar su flujo de entrada de dinero en la moneda correspondiente. Es decir, si yo tengo un porcentaje de moneda que entra en dólares, ese debo calzarlo con los ingresos en dólares y lo que yo ingrese en colones o el financiamiento que tenga en colones, también hacerlo de esa forma. Si quieres, seguimos con la Filmina y ahí vemos varias cosas igual. Es decir, ese tiene un efecto, esa volatilidad de tipo de cambio tiene un efecto. ¿Cuál es? Bueno, un incremento de los compromisos adquiridos. Eso tiene impacto sobre los ingresos, porque lógicamente van a tender a disminuir. Y afectaciones de los flujos de caja por los descalces de moneda, porque lógicamente si yo tengo más dólares que colones de ingresos y mi financiamiento son más en colones, cualquier apreciación que se dé, tengo un efecto sobre eso. Entonces, ¿qué acciones recomendamos acá ante un riesgo como esto? Bueno, hay que analizar la estructura de flujos de caja por moneda, es decir, yo debo identificar cuánto es el monto que me entra en colones y cuánto es el monto que me entra en dólares, cuál es el pasivo que tengo en colones, cuál es el pasivo que tengo en dólares. Importante también no salir corriendo a deshacer, digamos, endeudamientos que tengo en una moneda de otra. Yo recomiendo siempre que el hecho de tener un financiamiento en alguna moneda debe considerarse que esa moneda, yo para salir de esa posición, debe ser en función del mediano y largo plazo en cómo yo obtengo mis ingresos. Porque a veces cuando sube el tipo de cambio, la gente corre o los empresarios corren a cambiar su moneda del endeudamiento, de pasarse de colones a dólares o de dólares a colones. Y eso tiene unos costos altísimos que a veces no se valoran y eso realmente es un elemento importante. Entonces, eso es lo otro que nosotros recomendamos. Aquellos que son exportadores, importadores, evaluar la posibilidad de tener coberturas cambiarias, que eso es un elemento también importante. En cuanto al crecimiento económico, yo creo que importante para ir cerrando tenemos un crecimiento económico en donde a pesar de que hay una disminución, vamos a tener realmente un incremento importante vamos a tener todavía sectores siempre en números negros, como llama uno, y mientras eso se dé, sigue existiendo, digamos, oportunidades, que yo creo que es lo que es importante. Para esto, si quieres, seguimos en la siguiente filmina. Igual, hay una caída en la demanda, pero entonces creo que dentro de los mitigadores es ubicar el sector al que pertenece mi empresa, determinar los niveles de inventario, creo que eso es un elemento importante. Entender que esta caída de la demanda también tiene sus ventajas porque hay una recomposición del sector externo en cuanto a las cadenas de distribución. Y yo creo que aquí voy a hablar de dos tendencias que hay que ponerle mucho cuidado, que es todo lo que tiene que ver con el nearshoring y el friendshoring. Es un elemento importante porque esas dos tendencias me pueden generar mucho encadenamiento en Costa Rica, porque Costa Rica se está viendo como un país que puede desarrollar mucho estas tendencias, porque son países cerca de una economía principal como es Estados Unidos, y hoy en día, por la guerra de Ucrania y Rusia, muchas empresas están buscando el tener operaciones cerca de su casa matriz, y también países que sean amigables con su cultura, que haya una democracia, y Costa Rica cuenta con todas esas bondades. Entonces, ante eso, creo que es muy importante no perder de vista que cualquier actividad económica, cualquier iniciativa de negocio, deben empezar a buscar de que estén amarradas a este tipo de empresas. Y ahí, digamos, aquí ya, digamos, importante, gente como CINDE, que tiene muy bien mapeado este tipo de temas, y yo creo que es importante que lo puedan considerar. Yo creo que la revisión constante del servicio al cliente se vuelve crítico en estos tiempos, y yo creo que es parte de lo que nosotros podríamos recomendar, digamos, para estos principales riesgos que vemos del sector empresarial.
Creo que esto, yo creo que ya lo he ido mencionando, bueno, básicamente decir, tenemos que estar en la experiencia orientada al cliente, revisión y flexibilidad del modelo de negocio, lo que les decía, esa flexibilidad de cambiar el modelo de negocio y acercarse más a las tendencias hoy que tenemos, como las que citaba antes, el tema de transformación digital que se vuelve un tema crítico para que las pequeñas y medianas empresas empiecen y sigan avanzando en estos temas, el tema del talento humano se vuelve crítico cuidarlo en estos momentos, de aquellas empresas que tienen un talento humano que necesiten, que se vuelven claves en la generación de su negocio. Y la sostenibilidad, creo que hace que los temas ambientales y sociales hoy se vuelven críticos, que hasta hoy también, si somos una empresa sostenible o una pequeña y mediana empresa sostenible, hay oportunidades desde el punto de vista de financiamiento y otros. Entonces, yo creo que por ahí podríamos, tal vez algunas recomendaciones ya al final, en la próxima filmina, y creo que yo podría decir en síntesis que estamos en un contexto un poco, digamos, crítico, pero vamos a tener un 2023 con algunos retos, pero también vea que somos un país que tiene algunas oportunidades. Yo creo que es importante concentrarnos en mapear estos riesgos, y mapeando estos riesgos, tratar de tener esas acciones, cuidar nuestros inventarios, vigilar el flujo de efectivo, tratar de buscar procesos que sean bien eficientes para hacer, digamos, que el costo operativo sea más bajo. Y yo creo que básicamente eso es, y entender que estamos en un contexto en donde también están cambiando los patrones de consumo y están cambiando también las cadenas de distribución de la economía mundial, que eso también para Costa Rica tiene algunas ventajas. Entonces yo creo que eso es de mi parte lo que queríamos hoy compartir. Espero que sirva para la reflexión y sobre algunas cosas que ustedes pueden trabajar en sus negocios. Realmente lo que queremos es eso, que tengan armas para poder tratar de mitigar, de gestionar estas cosas que se están presentando hoy en día en el entorno mundial y nacional. Muchas gracias, don Alexander. Bueno, ahora si nos ponen las preguntas en la parte de Q&A de este Zoom, le cedo la palabra a Gabriela Flores, que nos va a ayudar a gestionar las preguntas que tengan y así poder aprovechar los últimos minutos de esta sesión. Muchísimas gracias, don Alexander. Creo que es una valiosa información. Nos dicen que agradecen la actualización y ahora hay que hacer actualizaciones. Antes tal vez uno hacía actualizaciones anuales y a cómo está el mundo ahora, yo creo que hay Así cosas es. en que ya eso es un plazo obsoleto, sobre todo para ciertas industrias. Así que felicito a la gente que siempre quiere estar actualizada. No sé, Gabriela, si tienes alguna pregunta para don Alexander. Don Alexander, sí, aquí nos dicen que se piensa que en la zona franca se produce por lo general para exportar y sobre todo equipos de alta tecnología. ¿Cómo podría ser, con un ejemplo, ese tipo de encadenamientos con empresas nacionales que supondrían no estar en zonas francas? Vamos a ver, yo creo que tal vez hay algunos elementos importantes dentro de lo que es la zona franca. Hoy escuchaba a un especialista en algunos temas de estos temas en la mañana y hablaba un poco de que lo que hay que identificar es que esas empresas igual tienen no solamente pensar en lo que ellos producen, sino en el insumo que necesitan, en las facilidades que ocupan cada uno de esos muchachos que están trabajando en esos sectores. Cuando hablo de necesidades es desde comida, alimentación, experiencias, y se hablaba un poco de esos encadenamientos, de tratar de que no solo pensar, porque a veces cuando uno piensa es, bueno, sí, es que producen componentes electrónicos y ahí, ¿qué hago yo? Bueno, no solamente es buscar estar en la línea madre o en la línea principal del negocio, sino en todo el encadenamiento que tiene que ver con necesidades de las personas que están en ese sector, es decir, los empleados, los colaboradores, las experiencias que desean tener, el tipo de facilidades hoy para comunicarse,
¿verdad? Es decir, hay una serie de cosas que uno podría estar pensando, no solamente, y ahí hay que ser bastante creativos, porque no solamente es pensar en el negocio madre como tal, sino más bien es en todo lo que rodea a esas personas hoy en día, ¿verdad? Que también entender de que hoy tenemos una masa crítica ahí de gente joven, ¿verdad? Que está desarrollando sus actividades en este tipo de empresas. Entonces, ahí yo creo que hay que ser creativos en buscar realmente no solamente lo que vemos en el negocio principal que genera esa empresa que está en la zona franca, sino en todo lo demás, ¿verdad? Que al final genera ingresos a esas personas que trabajan para ellos y que puede generar ingresos para negocios que nosotros tengamos y que podamos ofrecer, ¿verdad? Para esos consumidores. Sí, don Perfecto. Alexander, perdón Gaby, es que quería complementar porque hace unos años tuve que hacer en un trabajo anterior una gira por empresas de zonas francas y hubo dos casos que me llamaron la atención. Una empresa que ofrecía empaques, era una empresa que ofrecía empaques para la industria nacional muy diferente del empaque que se necesita dar a equipo médico. Pasaron un año ajustando las condiciones de la empresa para poder brindarle empaque al equipo médico y se volvió el principal proveedor a nivel nacional. Y creo que la empresa en su momento estaba ya apalancando mandar empaque para esta empresa en otros países donde tenía industria, pero tuvo que cambiar toda su estructura porque una cosa es para mantener la inocuidad, ¿verdad? Y tenían que tener cuartos limpios donde fabricaban el empaque. Y el tema de uniformes también para el personal. Entonces, los encadenamientos es algo que se busca mucho potenciar cuando hay zonas francas en los países. Muchísimas gracias. Perfecto. Don Alexander, nos pregunta don Roy, para el sector financiero, ¿cuál sería la gestión más adecuada para afrontar esta coyuntura económica? Ok, vamos a ver, bueno, voy a dar dos perspectivas. Si somos usuarios de servicios de entidades financieras, creo que lo más importante es tratar de acercarnos a ese proveedor de recursos financieros y si sentimos que nuestro flujo de caja se está viendo estrujado por estas condiciones, es importante sentarse a negociar desde ya esas condiciones. Yo creo que es importante también comentar acá que han habido cambios en la normativa. Bueno, todavía no los hay, pero hay una propuesta que yo creo que casi que les podría decir que es algo que se va a dar y es que están flexibilizando las posibilidades para hacer arreglos nuevamente a los deudores, el cual flexibilidad es que a las entidades financieras les ayuda porque no generan tanto costo, ¿verdad? Y entonces hacen que la entidad pueda, digamos, ser más flexible en sus condiciones para hacer algún tipo de negociación. Yo creo que, digamos, si somos usuarios de recursos financieros, para mí eso es creo que lo que es vital hacer en este momento. Y si somos que tenemos un negocio que parecido al negocio financiero, yo creo que lo importante en esto es que sepamos de que vamos a tener que ser más meticulosos con el riesgo por el gasto financiero que hoy representa el tener tasas tan altas. Y yo creo que se vuelve crítico el ser muy cuidadoso con los flujos de caja, ¿verdad? Revisar su flujo de caja diariamente, revisar los presupuestos. Yo creo que se vuelve crítico el revisar los presupuestos. Lo que pasa es que cuando uno habla de esto, revisar los presupuestos en un contexto como estos, no solamente aplica para una entidad financiera o para alguien que está haciendo un negocio financiero, aplica para cualquier negocio. Porque hoy lo importante es entender que lo que tenemos que cuidar es la sostenibilidad del flujo de caja de la empresa, ¿verdad? Para tratar digamos, de aguantar, ¿verdad? De sostener, digamos, este primer semestre del 2023, que creo que va a ser un poco crítico en cuanto a esas variables que pegan más fuerte en la estructura de un negocio, ¿verdad? Claro. Don Alexander nos dice, en el tema de inflación es lo más crítico para las pymes. Como bien se dijo, ¿cómo podemos hacer cuando hay un incremento de dinero en la economía mayor a la capacidad productiva? Bueno, vamos a ver, evidentemente la inflación hoy es el tema, digamos, crítico porque eso tiene un efecto en las tasas de interés y entonces
una pyme que necesita capital de trabajo hoy le cuesta más caro, ¿verdad? Yo creo que importante, y repaso un poco lo que yo mencionaba en la presentación, creo que hay que hacer un trabajo, digamos, en este contexto, es un trabajo de revisar muy bien el presupuesto de su pyme. El otro elemento que me parece a mí muy importante es identificar si es necesario tener algún tipo de endeudamiento de capital de trabajo o más bien usar financiamientos de corto plazo con proveedores. Son elementos que uno debe evaluar. Hay que hacerse muy riguroso en el uso del flujo de caja, es decir, realmente contener aquellos gastos que hoy puedo, digamos, de no hacerlos. Eso es un elemento, digamos, muy importante. Entonces, yo creo que para mí esos son como el ABC, ¿verdad? Ante un contexto inflacional como el que tenemos para poder enfrentarlo, ¿verdad? Más que todo las pequeñas y medianas empresas. Claro. Nos dice María Nazaret, buenas tardes, me parece que todos los temas han sido muy interesantes. Me gustaría conocer de algunas herramientas que nos puedan ayudar para la optimización de inventarios. Es difícil medir los niveles adecuados de inventario con los cambios económicos que estamos experimentando. Bueno, eso ahí sí yo creo que sí hay herramientas, pero bueno, yo no conozco, digamos, alguna que, por estoy en otra industria, entonces no conozco alguna, pero sí sí existen, y yo creo que, vamos a ver, no solamente tenemos que pensar en el inventario, es también tener muy claro cuál es mi capacidad de venta que voy a tener para el próximo año para entender, digamos, cuál es la necesidad de inventarios que voy a tener. Yo creo que deben ir ligadas las dos cosas. Tal vez María nos puede dejar por ahí el correo electrónico y si tenemos alguna recomendación se la podemos hacer llegar Excelente. posteriormente. Don Gustavo Espinosa, ya para finalizar, nos dice, don Alexander, ¿usted considera que no existen motivos suficientes para frenar este año las inversiones en Costa Rica solo por esperar cómo se devuelve el panorama político mundial? ¿Cómo se Vamos a, desenvuelve, perdón? esa es una buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que el, 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 el hecho de que tengamos un contexto como el que tenemos, lo que debemos es mostrar mucha prudencia sobre la velocidad con que hacemos los negocios y el buen manejo del flujo de caja. Sin embargo, yo creo que Costa Rica sigue teniendo algunas características. Hoy lo escuchaba de un especialista y lo he escuchado recientemente de varias gente que trabaja afuera de Costa Rica, como nos ven a nosotros. A nosotros nos ven como un país en el cual se puede invertir, en un país con una serie de bondades que no tienen muchos. Y si bien es cierto, este contexto hoy lo tiene Costa Rica, este contexto lo tiene todo el mundo, ¿verdad? Es a nivel mundial. Y Costa Rica demostró o ha demostrado ser un país resiliente en crisis, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó con la pandemia y lograr levantar, a pesar de que tenemos todavía digamos, algunos efectos de esa crisis, pues ya hoy somos un país que logró recuperarse de una forma consistente y realmente muy constante en su recuperación. Yo creo que lo que haría es una muy buena medición del timing o del tiempo que ocupo para invertir, digamos que ocupo para hacer la inversión en Costa Rica, pero yo no frenaría la inversión en Costa Rica por las condiciones que ya mencionaba. Hoy nos ven desde afuera muy bien, tenemos una prima de riesgo baja, somos un país resiliente a las crisis, tenemos una estabilidad del sistema financiero, es decir, tenemos una serie de armas, de mecanismos para solventar eso y yo no lo frenaría. Lo que haría es dosificar, ¿verdad? Esa inversión, pero no frenarla. Nos dice don Luis, nos manda una aclaración, bueno, nos dice que menciona el tema sobre cómo podemos hacer cuando hay incremento de dinero en la economía mayor a la capacidad productiva. Dice que lo menciona porque la pandemia obligó al gobierno a entregar dinero, lo cual ayudó a generar la inflación de hoy en día. Y si sumamos aumento de materia prima, alto costo de energía y el alto costo de la vida, nos sofoca nuestra liquidez. Bueno, así es una combinación de cosas como lo cita el compañero, así es, ha sido una combinación de elementos y
Bueno, pero ya ahorita lo que queda ahora sí es sortearla y yo creo que si somos disciplinados y eso es un poquito la recomendación al pequeño y mediano empresario y al empresario, es ser en estos momentos más disciplinados que nunca en cuanto a la planeación financiera y de negocio para estos años o para estos meses y lo que resta y lo que viene el 2023. Pero yo creo que hay la capacidad para salir adelante, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, don Alexander. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los participantes por aquí y a don Alexander por su tiempo hoy. Vamos a estar enviándoles una información posterior a este webinar vía correo. Y para todos ustedes, repito de nuevo, este programa es un programa enfocado para mujeres empresarias y sabemos que una comentó sobre el tema del inventario, son temas de los que vemos en este programa, así que pueden escanear el formulario y así pueden compartirlo con personas que ustedes conozcan. Y de nuevo, muchas gracias a Copeande por ayudarnos a generar este espacio de actualización, don Alexander, y espero que nos vuelva a acompañar en algún momento. Muchísimas gracias. Mucho gusto y gracias a todos.